Tercer año, grupo B, iniciando grabación de sesión para ir a modo asincrónico con quienes no hayan entrado. Muy buena tarde, Cristina Lice, Luis Arturo. Vamos a iniciar, les decía hace un momento, con una sesión que va a impactar la vida de ustedes a partir de que cumplan los 18 años. En la vida diaria de todos nosotros vamos a encontrar para adquirir mercancías, para comprar mercancías o productos, incluso para conseguir prestado dinero en efectivo, vamos a encontrar títulos de crédito, llamados también títulos valor. Estos documentos tienen una característica muy importante que ustedes no deben de olvidar jamás. Se van a leer y van a tener vida jurídica a la letra y con autonomía. ¿Qué quiero decir con estas dos frases? A la letra. Es decir, lo que está escrito en un pagaré, en una letra de cambio o en un cheque, eso es lo que van ustedes a poder cobrar o les van a poder cobrar a ustedes. Llámese capital, llámese intereses moratorios, llámese intereses ordinarios. Pero además, estos documentos van a existir o van a tener una vida autónoma, una vida independiente a cualquier tipo de situación, a cualquier tipo de eventos que se puedan llegar a firmar de manera alterna. Es que yo firmé pagarés para comprar un terreno y pagué el terreno, pero nunca recuperé los pagarés y ya me embargaron esa misma propiedad y otra más. Y resulta que yo pagué. La pregunta que el abogado te haría, bueno, ¿tienes recibos? Es que se firmaba el reverso del pagaré y ahí se iba quitando. Es un proceder correcto, pero ese proceder tendríamos que verificar si verdaderamente existe, si verdaderamente está en ese tipo de documentos. Entonces, es algo que tenemos que vigilar para toda nuestra vida. Hace un momento asesoraba una compañera de Zúcar y me decía que de un sueldo enorme que tiene, le llegó en su recibo de pago $1 de salario. Te quedas con un gran sentimiento porque dices, bueno, ¿qué va a hacer esta compañera si es cabeza de familia y no tiene la viabilidad para poder hacer pues el pago de los gastos que tenemos a diario todos? Entonces, es importante que ustedes vean este tipo de clases, sí convocar a todos, Arturo, porque de la clase de hoy en adelante, lo que va a ocurrir es que ustedes van a vivir con esto. Vamos a hablar del llenado de los pagarés. Una de las sugerencias que se da siempre cuando te embargan tu sueldo es el primer gran punto, saber en primer lugar qué vas a hacer para defenderte. ¿Cómo le vas a hacer? O sea, de qué manera, con qué ruta tú vas a poder defenderte de esta situación. Y aquí es a donde regresamos al derecho laboral, que es algo que ustedes tienen que recordar toda su vida siempre, de estas sesiones que yo les he estado dando, compartiéndoles, pues precisamente los esquemas que la ley dice para poderte defender como un trabajador. Estoy abriendo la Ley Federal de Trabajo. En ella van a encontrar ustedes, especialmente en sus artículos 98, 99, 100, 101 y 102, van a poder encontrar ustedes de manera total, de manera fuerte y directa, hasta cuánto te pueden embargar de tu salario por una deuda, por un crédito de tipo civil o mercantil, con excepción de los alimentos, porque eso sigue otro tratamiento. Eso es lo primero que tenemos que trabajar nosotros. Y pues bien, precisamente el artículo 98 dice que tú puedes disponer libremente de tu salario. Entonces, en esa tesitura, lo primero que vamos a encontrar es que si yo firmo un pagaré o una letra de cambio en mi empresa, con alguna empresa que se dedique a prestar dinero o que se dedique a vender mercancías, como alguna de las que conocemos como FANSA, como Coppel, etcétera, ellas hacen convenios de colaboración para que puedan venir descuentos a lista de raya.
pero eso no indica que tú te vas a quedar sin tu salario, porque su artículo 98 de la Ley Federal de Trabajo te dice que el trabajador puede disponer libremente de sus salarios. El artículo 99 es muy claro. El salario, compañeros de tercero B, es irrenunciable. El artículo 100 te dice que te lo deben de entregar directamente a ti, o si tú estás imposibilitado, firmarás una carta poder ante 2 testigos para que el patrón pague ese salario, a quien sea tu apoderado mediante esa carta. El 101 te dice que el salario lo vas a pagar en moneda de curso legal, pero el patrón no te debe pagar con mercancías, vales, fichas o cualquier otra situación que cambie el peso. No se puede. Eso es lo primero que tenemos nosotros que ubicar en este tipo de situaciones tan claras, tan notorias. Y después de ello, irnos hasta dónde puede considerarse el embargo que se haga de un salario del salario que nosotros tenemos. Eso es lo primero que tenemos que ubicar. Nuestro salario, dice el 105, no puede ser objeto de compensación. Es nulo cuando tú cedes el salario en favor del patrón o de una tercera persona. O sea, no se puede hacer eso. Eso es lo primero que tenemos que identificar nosotros. Y después de ello, en cuanto a los descuentos, está en el artículo 110. El pago de deudas sí se puede hacer, pero ojo, no puede ir más allá del 30% del excedente del salario mínimo. O sea, calculas tu salario quincenal, multiplicas el salario mínimo por 15 y ese excedente que hay de tu salario es lo que te pueden llegar a embargar. Crucé el derecho laboral con el mercantil precisamente porque en este tipo de situaciones lo primero que van a encontrar ustedes en un pagaré es lo que tienen a la mano. La literalidad y la autonomía. Un título de crédito tiene diferentes situaciones de valía. Son 5 aspectos muy importantes. Primero, vas a incorporar en una hoja de papel o en un formato determinado, vas a incorporar a ese documento derechos, los derechos de alguien. Y esto se hace en los textos preimpresos, precisamente de los pagarés, de las letras de cambio, de los cheques. Después de ello, vas a encontrar el aspecto más importante, que es la legitimación. La legitimación se considera activa o pasiva, pero ¿qué tiene que ver esto? Es decir, si tú tienes el derecho a cobrar un pagaré, una letra de cambio o un cheque, porque el mismo documento lo diga, sea porque tú seas el beneficiario o porque tú seas aquella persona a la que le endosaron, recuerden ustedes tipos de endoso, a la que le endosaron en propiedad, en procuración, en garantía o en prenda o en blanco, un título de crédito. Que eso es lo primero que tenemos que ubicar. Si no hay endoso, yo no puedo ir a cobrarle a Ana Reyes o a Uriel o a Arturo, porque el pagaré lo llevo y no va suscrito a mi nombre. Si ellos me pagan, hay un principio general de derecho que dice que el que paga mal, paga 2 veces. ¿Qué es lo importante en un pagaré? Compañeros, por favor, como ejemplo, en el reverso, en la parte de atrás de esos documentos, aquí donde después del endoso de la persona, si tú haces un abono, dile por favor a mamá o papá que escriban, cuando hagan un abono, que el acreedor de puño y letra escriba, abonó tanto, la fecha y la firma del beneficiario de ese pagaré. Porque esa es la mejor forma de demostrar que hay una quita, que tú ya hiciste un pago parcial de ese documento. Eso es lo primero que tenemos que ubicar.
En el punto número 3, la literalidad. Un documento es literal porque se cobra lo que en él dice. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay entre escribir la cantidad, y esto voy a hacer el ejercicio, qué diferencia hay entre escribir la cantidad en letra y en número? Esto ya lo hemos platicado una y mil veces, compañeros, son situaciones que ya dominamos. Si tú escribes, por ejemplo, en el pagaré, en la parte que lleva impreso la cantidad, sea el pagaré, la letra de cambio o el cheque, donde lleva la cantidad en número, de esa manera como lo estoy haciendo ahorita, pero en la parte donde dice con letra, ¿qué vale para la ley? Increíblemente vale, nunca lo olviden, lo que está escrito con letra. Lo que está con número, no tiene valor. Importa lo que está escrito a puño y letra con este dato. ¿Qué pasaría si se escribiera, por ejemplo, esta cantidad? Yo ya he visto ese tipo de documentos, por eso lo manejo así. ¿Quién me quiere decir cuánto le tengo que pagar al titular de un pagaré en este supuesto? ¿Cuánto tengo que pagar, compañeros? $16,000. ¿Seguro? ¿Cómo es correcto escribir 16,000? ¿Cómo está escrito? ¿O cómo estoy escribiendo? ¿Cómo está ¿Cómo está bien escrito? escrito? En el segundo ejemplo, Sí. ¿qué creen? Yo así gané un asunto. Yo le pagué a esta persona 10 pesos y 6,000 pesos. Es una conjunción que copula, desde luego, porque es una conjunción copulativa, pero a la letra yo dije que no eran 16,000 pesos, sino que eran 10 pesos y 6,000 pesos más. Pagué intereses de 10 pesos y pagué intereses de 6,000 pesos. Por no escribir bien. Cuidemos mucho la escritura. Si tenemos duda, por favor, leer, meterte de inmediato y sobre de lo que tú estés checando, así lo tienes que trabajar, porque la literalidad, se está viendo la diapositiva, ¿verdad? La literalidad es lo primero que tenemos que ubicar nosotros. O sea, es lo que la vista ve, lo que el juez ve y lo que el juez va a encontrar en este tipo de aspectos. La autonomía como punto número 4. Un documento llamado título de crédito, letra de cambio, cheque, pagaré, vale por sí mismo. No necesita relacionarse con ningún otro documento. A veces lo que hacemos los abogados es colocarles, por ejemplo, también en el numeral a donde está hasta arribita el pagaré. Ya lo veremos cuando veamos un pagaré. Le colocamos, se está viendo Word, ¿verdad? Le colocamos uno de 4 o uno de 10 o uno de 20 o el 2 de 14 o el 1 de 1. Quiere decir aquí que eso es uno de 4 documentos, uno de 10, uno de 20, es el número 2 de 14, el número 1 de 1. O si es uno solo, le escribes único. Eso es lo que tienes que hacer para dar claridad a lo que tú estás presentando. Esa es la autonomía de un documento. Y la circulación. Yo pagaré la letra de cambio, el cheque,
se lo puedo entregar a Cristina para que se lo cobre ella en mi nombre Arturo, o Cristina, si se lo endosó en propiedad, se lo puede endosar a Ana Reyes, si se lo dio en propiedad, y a su vez ella se lo puede endosar en propiedad a Uriel González. Eso no tiene mayor situación de discrepancia o de alguna situación que lleve algún aspecto diferente. Esto es la circulación de los títulos de crédito. Repasemos, compañeros. Un título de crédito, por excelencia, pagaré. Es el título por excelencia. Cheque. Y al final, la letra de cambio. Cayó en desuso. Es un documento que tiene muchísimos requisitos para reunir y en un simple error es un documento que ya no tendrá el alcance que busca. A la mano en papelerías, los pagarés. Te venden los blogs. Te equivocas en el llenado, lo hiciste mal, vuélvelo a repetir. Tiene que llegar ese documento con letra clara y te tienes que fijar que todos los espacios de ese documento, los que van hacia la izquierda, queden llenos. Es decir, que tú no dejes un huequito a donde está la parte que se va a rellenar, especialmente aquí en dinero. No permitas que quede así. No permitas que el texto en el preimpreso quede así, porque a lo mejor si llega a quedar así, vean, así ya aparece en los pagarés. Si llega a quedar de esta manera, vamos a ponerle aquí 16,000 pesos. Yo he visto como perito que le pueden poner esta palabra. $316,000 pesos, 916,000 pesos, 216,000 pesos. No debes de permitir que esto quede abierto. Preferentemente, puedes colocar aquí unos guiones y después de esto, unos guiones. Y aquí, la misma situación. Tienes la necesidad de hacer esto y colocarlo de esta manera. Proteger las cantidades y proteger también el famoso porcentaje. Este espacio vas a encontrar una línea blanca así. Entonces esa línea blanca protege. Pon un guión y después pones el porcentaje que vas a cobrar, pero que vas a pagar, pero que quede así. Pon guioncitos. Si dejas uno solo, se interpretaría que son menos 9%. Tienes que poner guiones, si tú eres acreedor, para que se entienda de manera muy clara lo que yo estoy intentando realizar en este tipo de eventos. Esto es lo primero que tenemos que ubicar en este tipo de circunstancias. Acostúmbrense porque es un tema que ya van a vivir ustedes. Rehago. Los elementos en pagarés, letras de cambio, cheques, por excelencia son 5. Incorporación, vale lo que en el papel está escrito. Legitimación, lo puede reclamar quien tenga la facultad legal para hacerlo. Literalidad, lo mismo que incorporación. En un papel se entiende, se atiende y se hace valer lo que en ese documento se diga a la letra. Los pagarés, letras de cambio y cheque, valen por sí mismo. No hay necesidad que haya otro documento que les dé el valor que ya tienen. En autonomía, ellos tienen ese valor que ya dije y en circulación puedes endosarlo para que ese documento sirva incluso en garantía. ¿Qué es esto? Yo le debo a Cristina Lisset. Cristina le debe a Arturo. Yo le debo 100,000 a ella. Ella le debe a Arturo 80,000. Ella le endosa en garantía o en prenda mi deuda a Luis Arturo para que Luis Arturo tenga garantizado que ella le va a pagar. ¿A quién le debo de pagar yo? ¿A él o a ella? Depende del tipo de endoso que ella le haya dado a él.
Si ella le paga con esa deuda mía en ese pagaré, tendrá que dar ella un endoso en propiedad y yo tendré que pagarle a él. Si se lo da en prenda, tendré yo al momento de que pagar, yo, Ángel Amado, tendré que sentarme con Cristina y con Arturo para recuperar mi documento, pero que me extiendan otro documento donde uno cancela la prenda y donde la otra se da por pagada para que este documento yo lo recupere, porque resulté estar en prenda con relación a él. ¿Cómo transmites el título de crédito? ¿Cómo lo entregas? ¿Cómo lo envías? Estos documentos basta con que tengan necesariamente un endoso para que ellos puedan circular de manera libre. Hay documentos llamados títulos nominativos. Estos son directos. La circulación de ellos es restringida. Se designa un titular y este a su vez necesita generar el endoso y la cooperación del obligado para que de esta manera pueda darse este tipo de documentos. Por excelencia he visto esto necesariamente en una letra de cambio. Los títulos a la orden son aquellos documentos que se van a enviar precisamente con los endosos que ya le comenté a cada uno de ustedes a través de la circulación, llámese procuración, propiedad, prenda, garantía en blanco, pero si a ese documento le colocamos no a la orden o no negociable, quiere decir que nada más hay relación entre quien emite y entre quien suscribe el documento. No hay más. Aquí les presento el primero de estos documentos. Este lo han visto ustedes bastantísimo, lo han encontrado. Es un documento que de alguna manera han convivido con él siempre. No quisiera adelantarme más. Quiero en la otra clase dedicarme al pagaré. Me quedan escasos minutos. Cierre de clase. Luis Arturo, ¿qué le gusta? ¿Qué no le gusta de esta sesión? No lo tengo. Bien, Ana Reyes, ¿qué le gustó? ¿Qué no le gustó de esta clase? Sí, profe. ¿Qué le gustó? ¿Qué no le gustó de los títulos de crédito y de las características o elementos importantes que va usted a encontrar en una letra de cambio, en un cheque o en un pagaré? Me gustó cómo explicó hasta el último cómo se tiene que elaborar una letra de cambio, creo, y cómo tenemos que hacerlo bien si no se puede alterar el documento y se puede dar dinero de más. Fíjese, muy buen punto el que está comentando Ana Reyes. Voy a compartirles algunos dictámenes para acabar con eso la clase. Van a poder ustedes ver, por ejemplo, el dictamen 18, hice el dictamen un dictamen que al que numeré, número 18 en Acatlán de Osorio, cuando trabajé por allá como perito tercero en discordia. Pongan muchísima atención, compañeros. El número de expediente en el que yo fui tercero en discordia fue el 1051 del 2. Inés Arabia Herrera era el actor y el demandado Pedro Valle Aguilar y su servidor como perito tercero en discordia. Aquí está mi nombre, mi cargo como perito. ¿Cuál era el problema planteado aquí? Un pagaré. Un pagaré del 15 de diciembre de 2011, si fue hecho o no, a puño y letra, y si los rasgos caligráficos pertenecen a Pedro Valle Aguilar. ¿Qué fue lo que ocurrió con este caso? Se planteó que había errores en la suscripción, en la fecha en que se firmó, en cantidad, por lo que hace a números, que es lo que les planteaba, la fecha de vencimiento, el porcentaje, el interés mensual, la cantidad en número y letra y el porcentaje con el número 10. Al elaborar mi dictamen, lo que hice fue presentar las preguntas que formulaban la parte actor y la demandada, son todas estas, pero que vean ustedes el dictamen en el cómo ocurre. Este es el pagaré.
Vean ustedes, no dice único acá, dice Acatlán, está rellenado el día 15-12. Aquí hay un huequito y dice 500,000. 500,000. Luego dice la orden de Inés Arabia, fecha de vencimiento. Y vean ustedes la cantidad, 500,000 pesos, 0 centavos, moneda nacional. Y el interés, 5%. ¿Qué es lo que busca el demandado? El demandado en este caso buscaba decir que esta firma no fue, o más bien dicho, el cuerpo no preimpreso, el que está hecho con el bolígrafo negro, no es el mismo puño y no es la misma letra que emitió esta firma. Eso es lo que decían ellos. A simple vista, vean ustedes, vean compañeros, vean a simple vista, cada quien ve lo que quiere ver. La presión muscular se ve muy diferente en lo que rellenaron con lo que la firma tiene. Esa es una presión muscular muy fuerte. Y podríamos ampliar más y veríamos, de entrada yo diría, no me acuerdo el dictamen cómo lo hice, pero yo diría de entrada al ver este pagaré que hay dos puños diferentes. Hay un texto no preimpreso en bolígrafo negro con un puño con una presión muscular de mediana débil, y hay en el aspecto del deudor colocado un signo caligráfico con presión muscular muy gruesa, muy firme. Aquí hago mis reflexiones básicas, iniciales. Digo qué es la grafoscopía, cuáles son las leyes, ¿se acuerdan que se las comenté? Hablé de la antropología de la escritura, o sea, el antecedente antropológico de su emisor, la grafología, cómo interpretar en los fonemas a las personas, la fisiología de cada uno de nosotros, la morfología, cómo escribimos, la caligrafía, qué es lo que hacemos, y en la psicología, la conducta que tenemos al escribir cada uno de nosotros. Geometría, o sea, los aspectos que hay en materia de figuras, y en materia de métrica, de medición, metí grafometría. Grafocrítica es el criterio de explicar el por qué las cosas se elaboran. Y la grafoscopía de la escritura, dedicarme de manera concreta a valorar el aspecto técnico de un pagaré. Después de ello, desarrollé mi método, y en mi método invoqué las leyes me acuerdo, invoqué las leyes de Edmond Solas, son 5, y en esas 5 leyes empecé con mi estudio. Aquí está la presión muscular. Vean cómo termina esto, como que si fuera la punta de una espada, cómo empieza con un punto redondo, cómo hay aquí como una lanza hacia arriba, así. Quiere mucha imaginación para esto. Y vi la credencial del lector, que sí está suscrita. Vi un documento del ISSSTE, tiene la misma curva. Esta firma termina así, pero en punta, como desvanecido. Y los ejercicios repiten el mismo evento. Se va idéntico. Esto se aprecia y a simple vista decirles, la firma, sin ver mi dictamen, la firma sí procede de puño y letra, pero el texto preimpreso no se ve todavía. Esto es lo primero que yo podría comentarles de todo esto. Esto es lo que hago como perito, voy viendo las trazadas, la lazada, los caminos, cómo se van desarrollando, marco cuáles son los rasgos característicos de cada una de las personas, y en esa métrica hago las mediciones que les comento, detecto las isletas, esos círculos que protegí, que cubrí, son isletas que forman parte de la escrita de lo que es su emisor, su autor, y hice finalmente, firma dubitable es la que dicen que no es de él, y la indubitable la que dicen que sí es de él. Y vean ustedes, altura es media, presión muscular es fuerte, es una persona muy fuerte al escribir, tensión de línea también es fuerte, el pulso es bueno, buena velocidad, en los enlaces se encuentran simples tanto en la que se dice falsificada como en la que, precede del puño de esta persona. El punto de ataque yo encontré 4. La habilidad escritural yo la veo pobre. La orientación de esta persona es ascendente, va hacia arriba. Su forma es un trazo anguloso y tiene movimientos fuertes.
Es una firma con ornato, con ornamentación simple, terminales que van siempre hacia arriba, se inclina en tipo vertical pero hacia arriba, no tiene un perfil. Los espacios los reduce mucho y después de ello la proporción que tiene es media y la identidad en rasgos son acerados y bifuminados. Es lo que les digo, como que se desvanece. Mi conclusión, ¿cuál fue? La firma de esta persona sí es la misma, coincide. La firma, no el texto. Eso es lo que pude haber comentado en esto y mi conclusión va precisamente en ese aspecto técnico. Yo digo que la firma sí procede del mismo puño y letra, pero el texto no preimpreso en bolígrafo de color negro, ese trazo no pertenece al mismo sujeto emisor. Este dictamen lo hice el 20 de mayo de 2013. Son situaciones que en pagarés se presentan cuando cada uno de los que emite no hace lo propio en el llenado de un pagaré. Si te lo dicen, que lo firmes en blanco, no lo hagas. Es preferible, no lo hagas. Un peritaje, un perito cobra en promedio de 3 a 5 mil pesos, el perito de cada una de las partes. Un tercero en discordia, yo cobraba en aquellas épocas 8 mil pesos. Ahorita cobraría como 14, hasta allá. Son gastos que se generan. Hay falsificaciones de firma, falsificación de documentos, aspectos técnicos que en la vida de un postulante aprendemos a vivir cuando contestamos demandas. Espero les haya gustado, voy a ir trabajándolo de esta manera para que ustedes vayan viendo el por qué es importante el aprender a llenar un pagaré, una letra de cambio, un cheque, incluso cualquier tipo de contrato, convenio. Bien, cierro mi clase. Espero les haya gustado. Tengan bonita tarde todos. Hasta luego.